Shalom. Toda alabanza y gloria a Yahweh Bahasham, Yahushai Bahasham, Raja Kodash. Yahweh es el nombre del Padre. Yahushai es el nombre de su Hijo. En el hebreo antiguo, doble honores a los apóstoles y los ancianos de la Gran Piedra de Molino. Y Shalom y bendiciones a la elección, a ustedes hermanos sinceros y pocas hermanas. Hoy, por el Espíritu de Yahweh Bashem Yahushai, vamos a entrar en Segundo Tesalonicenses, capítulo 2. Y esto entra en Satanás siendo exponido ante todo el mundo. Right? Que Satanás en este capítulo se refiere a una gente, right? Una nación maldita, y lo estamos mirando ser exponidos con estos, primeramente con los profetas de Yahweh Bashem Yahushai, empezando con los apóstoles, porque por medio de la verdad, así es como estamos destruyendo a estos falsos, ya saben, estas ratas que claman de ser los hijos de Dios y no lo son, porque no caben la descripción de los hijos de Dios, right? Porque hay profecías sobre la situación de los israelitas y cómo iban a recibir la tierra, no como estos vatos, sino que por medio de un documento en 1948 pudieron entrar a esa tierra porque un documento fue escrito. No, la escritura dice, en Jeremías 23, right, y otros capítulos como Mateo 24, versículos 30 para abajo, right, ¿qué más? 1 Tesalonicenses capítulo 4, los últimos 5 versículos, nos explica que el Señor Yahushai, Él nos va a salvar de las manos de nuestros enemigos y Él nos va a plantar en nuestra tierra. Y cuando los israelitas verdaderos estén en la tierra de Israel, ya no iba a existir guerra, ya no iba a haber guerra. Right? Y todos van a estar bajo esclavitud, bajo los israelitas. Right? Y cuando examinamos a esta gente que vive en nuestra tierra ahorita, eso no se ve. Profecía no se cumple con esta gente. No se ha cumplido con esta gente. Right? So anyway, no quiero hablar tanto. So vamos a lo que está escrito. Segundo Tesalonicenses 2:1. Dice, aquí en esta sección dice, acontecimientos previos a la segunda venida del Señor. Dice, ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Yahushai y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. Right? Y esto, como está escrito en Deuteronomio 28 y 68, que el Señor nos iba a llevar a esclavitud de nuevo a Egipto por medio de barcos y que ningún hombre nos iba a poder liberar de nuestra esclavitud o redimirnos de nuestra esclavitud. Y el único que nos va a rescatar es, como acabamos de leer, Yahushai. Cuando Él regrese la segunda vez. Así es como vamos a ser reunidos o salvados. Dice, no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. Y hay ahorita rumores que supuestamente estas ratas allá en Israel tienen están hablando con el Mesías en secreto. Cuando la escritura dice que cuando regrese Yahushai va a ser como el
el relámpago que brilla el cielo del oeste hasta el oeste. So cuando regrese el Señor, todo el mundo va a saber. No va a estar ahí en secreto hablando, en escondidas. Dice, no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual. Dice, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía. Right, y en la Reina Valera lo dice mejor, right? Porque sí, rebelión es una buena palabra, pero la palabra más apropiada es, a ver cómo lo dice, apostasía. Right, so vamos a leer ese mismo versículo de nuevo. Versículo 3 en la Reina Valera. Dice, nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá, right? No vendrá ¿qué? El día del Señor, sin que antes venga la apostasía. Right, so ¿qué es apostasía? Dice, renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas y abandonó de su religión o del partido político de pertenencia. Dice, abandono del estado sacerdotal por parte de un sacerdote o de la vida religiosa por parte de una religiosa profeso. Right, so es una buena palabra, rebelión, que básicamente dice la misma cosa, pero en inglés dice a falling away, una fallecimiento o una caída. Right, so la venida del Señor no va a venir hasta que venga una apostasía o una caída, estado caído. Y esto ya se cumplió. Esto está hablando de 70 AD. Right? ¿Y qué es tan especial de esta fecha? En 70 AD, Roma destruyó a Jerusalén. Right? Destruyó Jerusalén, el templo. Right? Nuestra casa, básicamente. Y después de ahí ya no hubo básicamente los israelitas ya después de eso nunca regresaron a esa tierra. Y no fuimos dispersos sobre todo el mundo. So eso tuvo que pasar primero. Right? Porque hasta Yahushua habló de eso. ¿Qué dijo el Señor? Cuando miren a Jerusalén rodeados de tropas, húyanse a las montañas. Right? As a matter of fact, you know what? Hay que agarrarlo para, edificar. So, eso tuvo que se tuvo que cumplir primero. Ok, porque algo con Yahweh Bashem Yahushai, él tiene una orden en sus profecías. A ver. En un segundo, hermanos, ando buscando esa escritura.
Ok. Lucas 21 y 20, right? Esto fue dicho por Yahushua. Dice, pero cuando miren a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque esos son los días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Right? So, esa es la caída, o el fallecimiento. Right? O esa apostasía. Right? Ahora vamos a regresar a 2 Tesalonicenses 2:4 en la NTV. Dice, se exaltará, vamos a leer 3 de nuevo. Dice, no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios, o un fallecimiento, que se tentade y se dé a conocer el hombre de anarquía. Right? So tuvo que haber un fallecimiento, y el hombre de anarquía tiene que ser expuesto. Right? Y ese hombre de anarquía es el llamado, el autoproclamado hombre blanco. Right? Que su nacionalidad bíblica es Esaú. Right? Que Esaú significa rojo, o gastado es él. Porque esa es la característica física de esta gente. No tienen melanina. Right? Son gente pálida. Y en 1681, esta gente, estos edomitas, se dieron el título de gente blanca. Right? Busquen esa información o esa historia. Right? So este hombre de anarquía se tuvo que dar, el Señor lo tuvo que, dice, Dios, dice, dice, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios, y se dé a conocer el nombre de anarquía. Dice, aquel que trae destrucción. Dice, se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y cada objeto de oculto. Right? So este hombre iba a ser todo lo opuesto de lo que el Señor ha declarado justo. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. So este individuo, right, hablando de Esaú, él afirmará que él mismo es Dios. ¿Y cómo cumplió esto? O en los tiempos del Renacimiento. Right? Este diablo se pintó ser Dios, se pintó ser el Hijo de Dios, los ángeles, porque de ahí viene esa imagen falsa del Mesías. Right? Que cada latino y moreno y indio americano tienen su fucking recámara de un Cristo gringo. Right? Porque claramente las escrituras nos dicen que el Señor es un hombre, un israelita del tribu de Judá, de piel oscura. Right? Un llamado moreno. Right? Y el Señor no tiene pelo largo como un gringo rubio. Right? Él tiene un afro igual como su padre. La Biblia describe al Padre Yahweh, right, Dios, y su Hijo como llamados hombres morenos. Pero aquí tenemos este diablo pintándose a ser Dios.
right? Y no nomás eso, pero también tenemos estos falsos que viven en nuestra tierra, que dicen que son los hijos de Dios, cuando no lo son. Dice, no se acuerdan de lo que les mencioné. Dice, todo esto cuando estuve con ustedes, y ustedes saben que es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento, right? Que este momento es ahorita, o empezando cuando esta verdad fue predicada por la primera vez acá en los Estados Unidos, por nuestro anciano mayor Abba Bivens, Ese fue el primer hombre que Yahweh Bashim levantó, que empezó a predicar esta verdad. Luego de ahí vinieron los ancianos de nuestros apóstoles, y luego los apóstoles, identificando quién es este gringo en las escrituras. Y su nombre no es el hombre blanco, no es el gringo, el gabacho, el europeo. Todo eso, esos términos, nombres, son cosas nuevas. El Señor les dio su nombre, que es Edom o Esaú. Y las escrituras nos dicen que el último pagano imperio sería Esaú. Durante el imperio de Esaú iba a regresar nuestro Señor Yahushua. Y estos diablos no quieren que esta información salga. Pero es bien tarde. El Señor ya levantó su gente y todavía sigue levantando el resto de la elección. Porque hay profetas, hay hermanos predicando esta palabra en cada país, en cada rincón. Es demasiado tarde para ya, a cortarla en internet. Ya estuvo. El evangelio ya llegó a las 4 direcciones del mundo. Right? Y por eso hay llamados morenos como Kanye West, Kyrie Irving, no nomás ellos, pero morenos comunes que andan, en TikTok sacando información que esta gente no es los verdaderos hijos de Dios, sino que son básicamente, sin decirlo, andan diciendo que son el diablo, right? Son una gente vil. Solamente les falta a ponerle el título a esta gente Esaú, But anyway, y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento, right? Hace 2000 años no era el momento para, identificar a este hombre como Esaú. Todavía faltaba 2000 años cuando esto fue escrito. Porque Esaú tuvo que regresar de nuevo como, América, el resto, OTAN, Unión Europea, para establecer su reino, y para que pueda tomar control de todo el mundo. Y de ahí se cumplió Job 9:24. Dice, pues esa anarquía ya está en marcha, en forma secreta, right? Que está hablando de los romanos, porque los romanos son o eran edomitas o Esaú, y permanecerá secreta hasta que él, Yahweh, que la detiene, se quite de en medio. Entonces el nombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Yahushua lo matará con el soplo de su boca, right? Que eso representa sus profetas. El Señor, ¿cómo anda el Señor Yahushua matando a este hombre de anarquía? Por medio de esta verdad, identificando quién es el impío que va a ser destruido, quién es Esaú que el Señor odia. Right? El primer capítulo de Malaquías te dice que el Señor odia a este gringo Esaú y que él ama a su gente. Y está profetizado que Yahushua, cuando él regrese, él viene a pisotear, él viene a destruir a Edom.
Right? Isaías 63. Right? Tenemos 4 Esdras capítulo 13. Right? Cuando regrese Yahushua, él viene a hacer guerra. Right? Tenemos Apocalipsis 19, versículos 11 para abajo. You know? Yahushua viene a matar a sus enemigos. Y él viene a liberar y rescatar su elección. You know? Pero esta gente no te va a decir eso. Right? Tus iglesias no te van a explicar estas profecías. Dice, entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Yahushua lo matará con el soplo de su boca, right? Con su palabra los va a destruir, exponiéndolos primero, y los destruirá con el resplandor de su venida, right? Y físicamente Yahushua los va a destruir. You know, Yahushua, que el mundo ignorantemente llama a Jesucristo, él va a regresar en un gigante carro celestial, right? Un llamado ovni. You know? Y Yahushua va a venir disparando láseres a esta gente maldita. Right? Porque el fuego nuclear no va a ser el único fuego que va a destruir a Babilonia, a América, sino que va a haber a fuegos celestiales saliendo de estos carros, right? Empezando con el carro de Yahushua y los carros celestiales de los ángeles. Ese es otro fuego que va a encender este lugar y otras partes del mundo. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder. Right. So, Satanás, ese nombre en hebreo se dice Shatán, que significa adversario. So, este hombre iba a ser Satanás contra el Señor. Y lo miramos hoy en día con estos líderes del mundo que son gringos, right? Son edomitas. ¿Quién empuja esta falsa religión conocida como cristianismo? Que empuja a un Dios falso, un gringo. Que empuja que puedes hacer lo que se te da la gana y el Señor ama a todos. Right? Y no nomás eso, pero mira cómo este diablo gobierna el mundo. Right? Protege a estos gente vil, estos homosexuales, estas lesbianas. Promueve brujería, right? Destruye a gente inocente, right? Él hace guerra para ¿qué es la palabra? Para hacer dinero, right? Estos banqueros hacen leyes injustas que le roban el dinero a los pobres, right? Roban recursos de toda la gente del mundo. Y todos estos líderes primariamente vienen de Esaú, del tribu de Amalek. Totalmente ignoran las leyes del Señor. Right? Y para hacer cosas peor, esta gente se implantó en nuestra tierra y hacen todo tipo de cosas abominables. Right? Y una de las ciudades de Israel ahorita se llama Tel Aviv, y cuando entran en esa ciudad o esa historia de la ciudad, man, ahí es donde se guarda el desfile más grande de fucking maricas, man. Right? De los gays, de las lesbianas. Cuando la Biblia, la palabra de Yahweh te dice que eso es una abominación delante de los ojos del Señor. Pero ¿qué hace el gringo? Lo opuesto. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Dice, se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera
y crearán esas mentiras. Dice, entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Y ese es el penal de ignorar este mensaje de Yahweh Bashem Yahushai. Y esto no es difícil de entender, es sí o no. ¿Estás con el Señor o no? Right? No hay una área en el medio. Y como está escrito, la gran mayoría de nuestra gente no va a entrar a esta verdad. Right? Muchos de nuestra gente van a morir en este lado. Algo en el espíritu. El Señor anda exponiendo a este hombre de anarquía que vino a hacer los hechos de Satanás. Por eso es que hay llamados morenos para el tribu de Judá, diciéndole al público que esta gente no son los hijos de Dios. Right? Exponiendo lo que hacen detrás de estas empresas por ejemplo, de música. Estos ratas son dueños de la industria de música, y ellos son los que establecen estos rituales, estos sacrificios para poder tener éxito en este mundo. Ellos son los que crearon todo esto. Ellos son la razón por que nuestra gente está en un estado bien destruido. Ellos empujan eso por medio de la película. Y no nomás eso, pero ellos son dueños de la comida que comemos. Right? Que mucha de esta comida tiene veneno, está contaminada. Y por cada ángulo, esta gente anda destruyendo a los verdaderos israelitas, los llamados morenos, latinos y nativoamericanos. Ellos destruyeron a nuestra familia por este sistema. Y ahora es tiempo que Yahweh Bashem Yahushai trabaje y que exponga a este diablo al mundo. Cójalo Yahweh Bashem Yahushai. Hasta la próxima. Shalom.